abusan no solo de tu persona ni física, abusan de tu amor. Mi camino de sanación ha sido hablar, hablar, hablar. Es terrible porque se juzga más a la víctima que al victimario. Es un espacio que lo estamos haciendo desde el corazón. Cicatrices que hablan. Cicatrices que hablan. Cicatrices que hablan. Hola a todos, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Estamos en un episodio más de Cicatrices que hablan. Y el día de hoy, estimada Josefina, Querido Cacho, como siempre, qué un lujo gusto compartir. una vez más en este espacio en donde tenemos la firme convicción de visibilizar y traer a las mesas de conversación un tema que tiene y debe ser hablado, porque es un problema que desafortunadamente sucede y acontece todos los días en este país y en una proporción que nos convierte en el país número 1 en violencia sexual infantil. Hay que romper los silencios ¿Es correcto? y acabar con la impunidad. Y por eso, pues, estamos muy contentos que nos acompaña, pues, un ser humano extraordinario. He podido leer sobre tu vida, tu historia, tu generosidad impresionante. Y te agradecemos muchísimo, Cacho y yo, Cedric, que estés aquí con nosotros, porque tu historia de vida, tu testimonio y el trabajo que has venido realizando seguramente será un gran aliento y también una prevención en muchas vidas, que de eso se trata Cicatrices que hablan, y sabemos que hablarás desde tus cicatrices, pero también desde esta tarea tan importante que estás haciendo. Así que bienvenido y te agradecemos mucho. Gracias y les agradezco mucho también por el espacio, que son espacios más que necesarios hoy, que todavía hay pocos, pero gracias. Pues si estás de acuerdo, cuéntanos un poco de tu historia, de tu vida, de cómo llegamos a esta mesa. Aquí está tan. Larga historia. ¿Cómo llegamos aquí? Yo soy de Francia, entonces crecí también en otro contexto social y cultural también, también con partes similares con México, pero diferentes. ¿De qué parte eres de Francia? De París. De París. Justo al lado de París. Digo París porque es Claro. una ciudad al lado, pero más fácil París. Muy bien. Y si quieres, crecí desde siempre en una familia que te diría un poquito machista, pero en un sentido diferente. O sea, en un sentido diferente de no, no crecí en una familia que es un machismo contra las mujeres directamente, aunque sí, pero más bien machismo contra los hombres. Ujú. O sea, ellos, que fue una dinámica de los hombres a fuerza, los niños, más bien, o sea, los niños de mi generación en el momento, con mis primos era teníamos que hacer deporte, que siempre hay competencia bastante marcada, con calificación en la escuela, que siempre tenemos que ser los primeros, que los mejores en deportes, que no lloras, no te quejas, no tienes problemas, No siento. todo va bien, exacto. Y aparte, de forma más general, una familia donde hemos aprendido a lo que yo llamo ser primera dama. O sea, en sentido de cuando estamos en público es todo va bien, sonreímos y no hay problema. O sea, así como primeras damas, literal. Aquí no pasa nada. Exacto, aquí no pasa nada y todo bien. Entonces, pues desde ahí sí que, o sea, crecí en un contexto en cual el hecho de hablar como hombre no estaba tan fuerte, Bien visto. tan bien visto. Exacto. Yo aparte estaba muy promedio en la escuela, al lado de mis primos que pues, se llevaban todos los reconocimientos en la escuela. No me gustaba el deporte, era el tímido que pues no hacía muchas cosas, o sea, no hacía muchas cosas, No digo, cubrías exacto, el perfil que se exigía. exacto, cero estaba en este tipo de perfil. Y poco a poco sí que pues crecí y en una familia también, y ahí tocamos otra vez el tema de religión, en cual pues rezamos en las noches, que los adultos son los que se encargan de los niños, que vamos a la iglesia, etcétera, y que cada noche tenemos que rezar, etcétera. No es de rezar antes de comer,
tampoco Ujú. era así, pero cada noche sí. Y en general lo hacemos con un adultos. Cada verano yo iba de vacaciones pues en la casa familiar. Había dos casas familiares en la misma ciudad, que estaba por el mar, y ahí son las familias que se dividen las casas. Es decir, mi familia convivía con otra familia y en la otra casa igual. Yo seguido compartía la casa con uno de mis tíos, que es el cuñado de mi mamá. Y pues justo este tío era aparte mi padrino. Un santo, Ujú. doble sentido religioso, se puede decir, porque Claro. pues Y es doble como sentido guía. familiar también, Exacto, ¿no? o sea, Como otro familiar, es papá. como Había una doble, estrechez familiar. ajá, hay como el lado modelo que idealizas tu padrino y el lado también autoridad de pues justo después de tus papás, pues es el Es tu padrino. padrino. Claro. Exacto, como que hay todo esto mezclado. Y este padrino justo en las noches, por lo que me acuerdo, desde los 11 años. Digo esto porque antes de los 11 la verdad no tengo muchos recuerdos, aunque no dudo que me haya pasado cosas antes, pero pues lo tengo totalmente, Bloqueado, hay un ajá, hay como un proceso blackout, disociativo, ¿no? totalmente, ajá. Entonces, pues vamos a decir desde los 11 años y ahí cada verano, cada noche, él justo se encargaba de pues poner a los primos en la cama. O sea, era de ya nos vamos a dormir, ya vamos y aprovechando pues rezamos. El problema es que hoy no me hace mucho sentido, pero no era de vamos a rezar juntos. Desde ahí era vamos a rezar uno por uno y pasaba con cada niño y se sentaba en la cama de cada niño y de ahí empezaba a tocar. Mientras decía pues el Padre Nuestro y mientras todo esto. Entonces, sí que a los 10 11 años hay un momento que no sabes bien diferenciar, más si no te hablan del tema, no sabes bien diferenciar si es como afecto de parte del adulto que se supone te protege, te cuida, etcétera. Te quiere. Ajá. No sabes si es realmente eso, si al final pues lo que sientes que ahí hay algo que no va, efectivamente sí hay algo que no va, pero como encima tienes toda la parte religiosa y está diciendo que Ave María y Padre Nuestro, etcétera, pues como que no procesa, o sea, hay algo que no procesas, Es literal, que no, demasiado. es demasiado y cosas muy extremas. Entonces, pues te esperas que pasa y pues ya al día siguiente es, entre comillas, desafortunadamente, pues tienes que seguir tu vida y hay un momento que dices, pues nuevo día, nueva página y ya, y te quedas con la idea de, es una idea muy rara porque en el fondo sabes que hay algo que no encaja bien ahí, pero siempre buscas justificar. O sea, es decir, Mm. o sea, siempre buscas decir, sí, pero yo me estoy haciendo una idea y no es lo que pienso, cuando sí lo es, pero intentas pues decir, ok, no es lo que pienso, no lo quiso hacer o dices, pues a lo mejor no lo quiso hacer de esta forma y yo lo sentí de esa forma. Y es todo un proceso que dices, pues no entiendo, entonces pues mi forma de procesarlo De es de... protegerme, Exacto, probablemente, ¿no? De que no me totalmente lastime, de... equivocado, pero pues es la forma que al menos yo tenía de manejar las cosas. Aparte de esto, tenía toda esa como manipulación muy marcada, o sea, aparte por mi edad, muy marcada porque fue de los 11 hasta los 17 años. Él se aprovechaba siempre, siempre cuando había gente al lado. Es decir, nunca abuso de mí cuando yo estaba solo con él en una casa. Nunca. Siempre había alguien en la casa, hasta en ciertos casos gente enfrente. Como estamos hablando ahí a la misma distancia, es decir, que yo por ser niño, él me agarraba hacia atrás de la espalda, pero no me agarraba de la espalda. Mm. Entonces la gente de enfrente lo veía como, ah, pues qué lindo es el padrino que cuida o sea, cuida a la familia, etcétera. No veía lo que estaba pasando atrás.
Y como niño, cuando te está pasando eso, dices, pues, si los demás no lo ven, Porque yo sí. ajá, o sea, como que, ¿por qué debería sentirme incómodo si los Si demás quien no está dicen nada? viendo, Ajá, exacto, como les que, parece normal. y exacto, y aparte cuando no tienes la educación así que justo sobre este tema, pues te intentas hacer de alguna forma una razón o una explicación que justo es esa. Si enfrente no lo ven, pues es que están de acuerdo y si todos se supone me protegen como adultos en la familia y no dicen nada, pues es que no hay peligro. O sea, al final así. Y pasa el tiempo y pues sigue y sube y cada vez sube un poquito más de nivel. Pasa de nada más una mano atrás a la mano más por la parte de adelante. Pasa de así nada más rápido segundos a varios minutos, pero siempre cuando hay gente enfrente. O sea, entonces es un juego que hace que tú realmente, o sea, te Qué rompe. perverso, Es claro. muy perverso, la verdad, porque te rompe todos o sea, los pilares que tienes en esta edad de los adultos me protegen, pero al mismo tiempo me está agrediendo enfrente de adultos Y nadie dice nada. y no dice nada. Entonces, ¿dónde empieza? O sea, no, literal no entiendes qué está pasando. ¿Y en qué O sea, momento dices ya? O sea, o en- hablas, alguien más interviene. tuve suerte. La verdad, tuve mucha suerte porque, si quieres, cuando los abusos empiezan desde tan temprano, hay un momento que lo acabas normalizando como niño. O sea, has vivido así, entonces que lo quieres o no, pues tú has asimilado que casi, casi de a tal hora te toca el abuso porque Ujú. casi así. Te digo, empiezo como a los 10 11 años, a los 14 15 prendo la tele y veo el testimonio de un hombre que hablaba pues justo de su violación. Ahí pues te hablo de hace 20 años, entonces pues no se le veía la cara, no se escuchaba la voz real y era casi pantalla negra, o sea, así tal cual. Y ahí cuando lo vi dije, híjole, sí, o sea, es lo que me está pasando. Y ahí se te cae el 20 así de todo esto que no me sentía ser cómodo, pues sí había un motivo. O sea, y ahí sí entiendes muchas cosas y de una vida que te parece un poquito rompecabezas por esto, empiezas a armar todo y dices, sí, todas las piezas juntas dicen abuso. O sea, como que, ¿y ahora qué hago con esto? Porque está bien saber qué te pasa, pero, o sea, la pregunta es, pues, ¿qué haces con esa historia? Ujú. O sea, porque al final regresas al mismo problema. Los adultos que se supone te tienen que proteger Ujú. y no lo hicieron y no los culpo ni nada, pero Claro. pues los adultos que no lo vieron, pues si no dijeron nada antes cuando vas a hablar, ¿por qué ahora van a decir algo? ¿Y con quién hablo? ¿Y con quién hablo? Exacto. O sea, si los propios adultos que tienen que defenderme no me defendieron, ¿por qué ahora me van a escuchar? Si vieron todo. O al menos en mi mente digo, si vieron todo. Entonces, pues pasaron varios meses, la verdad, hasta el siguiente verano, que ahí sí es cuando empezó a subir un poquito de tono los abusos y siempre enfrente de gente de mi familia. Ahí lo hablé a tres primos y los tres primos que tenían mi edad, teníamos como, sí, como quince años, ellos dijeron, no, pues no es nada, nada más pues se le resbaló la mano y fue accidente. Y fue reducido así, entonces pues me quedé pues al final es lo que pensaba desde antes. No es abuso, es lo que pensaba pues, no sé, pero soy yo que me invento las cosas. O sea, regresas en eso de, me invento las cosas porque pues tengo que encontrar un motivo para justificar lo que está pasando. Y el siguiente año otra vez. Y ahí sube otra vez de nivel y ahí fue el último abuso. Em, y es un abuso, vas a ver que es ahí sí bastante perverso porque pasó en mi recámara en la casa familiar.
pero su esposa estaba en la otra recámara enfrente. O sea, si la puerta de la recámara está aquí y Salvador está donde está la otra recámara y donde está la esposa al lado con las dos puertas abiertas. O sea, era cómplice. Sí, Sí, pues, o sea, totalmente y sí. O sea, de hecho después la policía hasta casi la quisieron inculpar y todo, pero no lo hicieron. Pero ellos mismos sí, en toda la parte de la investigación sí En la mira. la tenían en la mira, ajá. Porque pues al final nos dimos cuenta que ella más bien es la que le llevaban los niños. Y de ahí, pues te digo, o sea, sigue el abuso todavía más fuerte, se acaba y al momento en cual sale de mi recámara para ir con su esposa, tiene esa frase que es la frase de película literal, que me dice, es nuestro secreto. mm, lo que dicen todos. Pero es Lo que que dicen todo, por eso digo de película, Dicen porque quien no todo. es la que ha además escuchado. eso es de manual, o sea, Exacto, o sea, es de yo lo no sé, yo clásico, no sé cómo lo clásico. hacen. O sea, no Eso sé. es un chip que les insertan, ¿no? Yo no sé qué pasa, pero es parte de la narrativa con la cual envuelven Claro, y arrinconan te arrinconan. y te quieren hacer cómplice de Por lo que no supuesto, eres, por exacto. supuesto, cuando eres víctima. Y simbólicamente lo acaban haciendo. O sea, digo simbólicamente claro, porque tú te la crees de, claro, bueno, pues yo le entré al secreto, entonces pues sí. Ahora, ¿cómo lo cuento? ahora como lo cuento, exacto. Suerte, no sé a qué momento lo pensé y hasta la fecha no lo puedo, no sé por qué, en este abuso lo único que puede decir es, ¿te ha pasado con otros? Y le hice la pregunta así, de, ¿te pasó con otros? Yo en mi mente de, lo que me estás haciendo a mí, lo has hecho a otros. Y ahí pues no es la palabra, pero pues me contestó, sí hubo uno. Y dije, oh, oh. O sea, como que fue la cosa que dije, ¿sabes? Como que sigues armando el El rompecabezas. rompecabezas todo, ajá. Pero esta frase de es nuestro secreto fue el último golpe así no necesitaba más pruebas, no necesitaba entenderlo más, pero esto es lo que me hizo entender que él mismo sabía lo que hacía. Y es lo que me faltaba, la verdad. La confirmación de que tú estabas en lo correcto. Exacto. Y Y no una tener confirmación que seguir Y externa. además una siguiendo confirmación historias. de él mismo, o sea, Sí, no es la Exacto. confirmación claro. de tus primos que lo negaron, o sea, fue la Ajá. propia confirmación del mismo abusador, Seguro. que es Él terrible. mismo lo dijo, él mismo, o sea, esta frase el secreto y esta frase sí hubo uno, o sea, sí hubo otro, creo que fueron los dos que dijeron, ya hay peligro, y peligro lo digo escrito así en mayúscula, negrita, subrayado, todo, o sea, Claro. y entonces, pues, te digo, en ese momento sale, se regresa con su esposa que está allá, yo me quedo como 2 segundos de qué acabó de pasar, o sea, que ahí se fue demasiado lejos. Obviamente, como te diría casi cualquier víctima, directo a bañarme. Y en esta casa la regadera estaba fuera de la casa. O sea, como que hay la casa y al lado está el baño con la regadera, etcétera. Me voy allá, abro la puerta y ahí veo la mano que agarra la puerta atrás de mí. Y que me dice, ¿te molesta si me baño contigo? Y ahí digo, o sea, nunca voy a salir de esto. O sea, y en este momento había nada más un primo, su esposa y ya en la casa. Y creo que había dejado mi celular en la recámara, entonces o sea, digo, no voy a denunciar, ¿cómo te puedo explicar? O sea, va con toda la parte, no me va a creer y la culpa y todo, pero en este momento, cuando la única persona a cual puedes hablar es su esposa, pues no la tomas en cuenta porque dice, pues la esposa nunca me va a creer. Y el otro, que era mi primo, dije, si hablo a mi primo enfrente de él, pues al final es el que va a tener la razón, al final es el adulto, entonces pues a mí no me va a dar la razón porque él es el adulto y él es el que tiene la razón y todo esto. Entonces pues ni siquiera contesté, me metí, yo me quedé en la regadera y él se bañó en la tina, me quedé literal con ropa, con boxer, ahí me dijo,
¿por qué no te quitas el boxer? Le dije, no, pues siempre, o sea, le dije, siempre me baño así, nunca me quito la ropa. O sea, salió en automático, ¿sabes? Pues no había de otra. Salgo pensando que él no había acabado de bañarse y una vez que meto un pie afuera, él igual directo sale al mismo tiempo. O sea, así de no te voy a soltar. O sea, ni siquiera me seco, salgo, me para y me dice, pero no te vas a secar, no te vas a quedar aquí para secarte más. Y ahí dije, o sea, nunca va a acabar esta cosa. O sea, y es una sensación muy extraña porque sientes, o sea, más que sientes, o sea, vives el lado depredador así de que no suelta hasta, o sea, hasta Es, tenerte. es Es como como una presa, ¿no? Alguien que literal. te O sea, tiene... te Sí, tiene sí, sí. ahí y mueves a la derecha, se va a la derecha, te vas a la izquierda, va a la izquierda. O sea, no hay salida. Por más salida que hay, no hay. O sea, al final. Entonces, como le dije, no, nunca me seco. O sea, seguro tuvo de pensar, este niño está loco, se baña con ropa y no se seca. O sea, pero pues me regresa a mi recámara, ahí recuperé mi celular, mandé mensaje a mi primo directo porque dije, tengo 2 minutos y medio para avisarlo, porque si no es otra vez. O sea, iba por otra ronda y nunca va a acabar esta cosa. Le mando mensaje, sube, obviamente me encuentro, o sea, yo así blanco, llorando, mojado, o sea, congelado así, con ropa mojada y todo. Y literal me acuerdo, le digo, sácame de ahí. O sea, nada más sácame de ahí y te explico, pero por el momento sácame de ahí. Sabiendo que él estaba, pues, enfrente, o sea, en la recámara de enfrente, las puertas abiertas. Y dije, si él se da cuenta que hablo, pues ya valió. O sea, va a llegar, va a negar todo y ahí va a tomar el poder sobre toda la narrativa de esto. Y pues yo de 10 años, el tímido que no le gusta el deporte, etcétera, en mi familia, pues no era, o sea, y se lo digo de broma, pero no era referencia así de fuerza en mi familia. Y al final, pues te digo, mi primo me lleva, ya salimos, le cuento la historia, habla a otros primos y de ahí los siguientes días pasó de una casa a otra. O sea, sin regresar en esta casa, pero era una noche en casa de tal, una en casa de tal, etcétera. Era bastante común en mi familia que íbamos a dormir a casa de los primos, entonces pues nadie se dio cuenta de nada. Él sí me mandó mensaje. O sea, me empezó a mandar mensaje para saber si podía tomar mi bici, si podía irse una hora con mi bici, no sé qué, bla, buscando pretexto para pues, Entablar estar. comunicación. Ajá. Que ahí yo no, o sea, creo, te digo, esta parte la tengo medio borrosa, pero creo que le dije, pues tómala, me da igual. O sea, así de, tú haz lo que quieras, pero no me escribes más. Molestos. Exacto. De ahí mis primos tuvieron la muy buena idea de llevarme a un médico. Y ahí es el médico que dijo, yo no puedo hacer nada. O sea, legalmente nos dijo, no puedo hacer nada. Ustedes tampoco porque todos son menores de edad. Hay una solución. O sea, lo van a tener que hablar o hablar. Tal cual. Y ahí es cuando dices, oh, ahí es otro problema que empieza. Que es un poquito o sea, es la parte horrible porque cuando quieres, sabes que tienes que hablar y necesitas hablar y quieres hacerlo y todo, pero el momento de hablar, o sea, es un momento horrible. Por más bonito que es, porque se supone que es el momento en cual ya te libras de todo esto, es horrible porque ahí es cuando tú ya te confrontas con la gente Y con la realidad. Y y te con la enfrentas realidad contigo aparte. mismo, ¿no? Exacto, Con o tus sea, propias historias que con trataste tus de historias, con construir. lo que hiciste entre comillas, lo que hiciste mal, digo entre comillas porque pues No lo lo que hiciste hiciste, tú, exacto, o sea, claro. fue toda manipulación. Pero en el momento, pues todavía no entiendes todo ese proceso. Entonces pues, es que no me moví, es que no hablé, es que no me fui, es que no grité, es que no me debatí. O sea, haces toda la lista así, sin entender que No es tu culpa. no es tu culpa Pero y diste que, ese paso y hablaste, pues al final sí. ¿sí? O sea, lo pude hablar. Lo hablé primero con mi hermana. Mi hermana me dijo, pues, gracias, ¿qué hago con esto? O sea, y con la pena va a ser con los papás porque pues, o sea, mi hermana tenía 23 años en ese momento. Me dice, pues, ¿yo qué hago con esto? O sea, y lo entiendo, ¿eh? O sea,
pues dice, pues, ¿qué hago? O sea, y al final hablamos con mis papás con suerte me creyeron de inmediato, y la verdad de suerte porque ni siquiera me pidieron explicar Qué nada. importante O sea, la verdad, sí. que el O adulto, sea, ¿no? Que es un principio que hemos reiterado en este espacio, Cayo, yo sí te creo, ¿no? cambia todo. Y seguro eso Y te cambia cambió toda tu todo. historia. Cambia toda la historia y cambia también no haber sido interrogado, se puede decir. O sea, no tener esas preguntas después. Después sí me las preguntaron, pero a principio no tuve, ¿estás seguro? Seguro que no fue accidente, Sí, no, seguro no hubo una entendiste bien. revictimización, ¿no? Ajá, o sea, y justo esa parte, al momento que hablas, es el momento que ya te van a empezar a revictimizar a ti. Ujú. Y esto no te das cuenta cuando hablas y más que nada no te das cuenta de lo violento que es. O sea, yo como digo, el abuso casi casi no fue lo peor en mi vida. Lo peor de mi vida fue toda la revictimización que siguió después. Y que casi casi me hizo arrepentirme de haber hablado. O sea, hay días que dije, ¿por qué hable? O sea, por más atroz que podían ser los Qué abusos, fuerte. dices, era más fácil aguantar abusos que aguantar todos esos comentarios. O sea, es a este nivel de violento. Y te digo, después fui a denunciar. Hablamos de hace 20 años, en teoría, Francia, que pues está un poquito más formado, vamos a decir, o sea, de alguna forma. Primera vez que voy a hablar, duró 8 horas entre dos policías encerrado en un cuarto que hace el tamaño de la mesa. O sea, literal así de chiquito, sin mis papás, sin nadie, así encerrado. Y comentarios sobre comentarios de no fue abuso, tú dijiste que sabías que tu tío te quería, entonces, Tú pues lo permitiste. tú lo Sin permitiste. saber. Otro que me decía, pues yo tuve relaciones con todos mis primos y no estoy aquí haciendo beriche. Entonces, ¿tú qué haces aquí? Otro que me decía, pues yo con mi tío nos llevamos así y estoy muy bien, entonces ¿tú por qué lloras? O sea, y puros comentarios así de uno tras otro, tras otro. Te toman la denuncia. Suerte, mis papás conocían un poquito todo este proceso porque o sea, trabajan o sea, voluntarios en un penal. Entonces conocían un poquito todo este proceso y me habían dicho 10 veces, lee, no firmes nada sin leer. Y si hay una palabra que no te va, la cambias, o la cambias o no firmas. O sea, así me dejaron claro. Y efectivamente cambié una cantidad de palabras porque cambiaban palabras para que tenga medio doble sentido, que dejé la duda y que de ahí la carpeta pues no valía nada. O sea, hicieron todo para esto. Al final no, o sea, al final pasó bien. Al día siguiente él fue pues al equivalente al MP en Francia. Les digo, pasé 8 horas, él pasó 3 horas. Entonces nada más desde ahí como víctima dice, a ver, ¿cuál es el problema aquí? Porque yo fui a denunciar, no fui a, o sea, no soy el culpable. Si O se sea, y culpable él es que el es el... otro. Exacto. O Claro. sea, porque yo 8 horas y él 3 horas y ya lo dejan libre. Regreso después, me mandan a llamar otra vez porque la primera vez no guardaron mi denuncia. No la quisieron registrar. O sea, entonces regreso otra vez como 6, 7 horas y otra vez contas todo y otra vez todos los comentarios. Y cuando tienes 17 pasar 7, 8 años entre dos policías que están así que pique, o sea, Sí, 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 la que están que revictimización. siendo pica, que cómplices pica. aparte Exacto. O de sea, delincuente. y dices, pues estoy denunciando algo que ellos mismos, por lo que veo, están haciendo. Entonces, pues, ¿a qué momento me van a ayudar? O sea, si ellos lo tienen tan normalizado, pues, ¿para qué? O sea, llegas a un momento en el cual dices, ¿para qué estoy aquí? ¿Por qué hablé? O sea, ¿por qué hablo? O sea, es horrible, la verdad, decirlo, pero es o sea, es un sentimiento de, pues, ¿para qué me voy a desgastar en eso si al final no van a escuchar? ¿Verdad? Y al final sí, o sea, al final siguió, perdón, siguió o sea, la investigación. Al mes me avisaron que cerraron el caso y no íbamos lejos.
Y yo, ok, suerte, pues los hechos hicieron que se abrió otra vez la carpeta y ahí un primo mío habló, un primo que me llevaba Para 20 años, apoyarse. ajá, y que dijo, pues a mí también me pasó y por eso no los veo desde hace 20 años, ¿Mm? porque conmigo fue violación así con penetración desde los 4 años. O sea, ahí desde mucho más temprano y, Ese era el otro, ese- cuando tú lo y ahí dije, platicaste. hay otro, pues aquí está el otro. O sea, él literal lee su denuncia, está, o sea, para vomitar. Literal, o sea, está de terror que, pues que es un niño de 4 años, o sea, él ya tenía 40, 35, no, 30 cuando denunció, pero es un cercano que dice a los 4 años no podía caminar bien porque me dolía. O sea, es a este nivel de, con esto creo que ya lo dije todo. O sea, y al final lo vemos horrible, pero pues la realidad, Y es eso la voltea realidad, cierto. exacto. O sea, y hoy es la realidad de cuántos niños. O sea, que no, Millones. de millones, exacto. O sea, pasó el tiempo, para él hubo prescripción, entonces pues pudo denunciar y todo, fue metido en la carpeta, etcétera, pero no fue juzgado para los hechos de mi primo. Para mí fue nada más juzgado sobre los dos abusos después de los 15 años, que cambiaba literal todo porque pasaba de abuso sexual de menor de más de 15 años y lo otro era pedofilia. O sea, entonces pasaba de Sí, de una, casi de una casi de pena una agresión a un crimen así fuerte. Pero pues no lo quisieron procesar tipificar así. como tal. Ajá. O sea, hubo como miedo de los jueces también de hacerlo pasar a un caso así. Pero pues sí, al final sí fue condenado. Lo malo, y ahí es donde vemos el problema que seguro pasa aquí también. Él estaba seguido por un psiquiatra desde hace años. El psiquiatra, él sí hizo cartas, etcétera, diciendo que si pasó al abuso es porque estaba en transición entre dos tratamientos que tomaba para esto. Y que entonces, pues, Sí. casi que si no era su culpa, el pobre, pues se estaba adaptando al nuevo tratamiento. Esa es la justificación. Sí, claro. Digo, aprovechando diciendo que yo era mitomano y que ya sabes, dijo, obviamente agregó unas cosas en la carta, pero pues en la condenación que tuvo fue 4 años de tener como seguimiento psicológico. Su psiquiatra se lo dio. Entonces, pues la condena, pues, o sea, eso lo acabo de saber hace 2 meses, ¿eh? No sabía. Pero sí, el psiquiatra, el mismo psiquiatra que lo defendía, fue el que pues le hizo, o sea, le Lo cumplió justificó la. ajá, o sea, lo justificó y él se encargó de hacer el Vaya seguimiento, complicidad. o sea, así. Es parte de lo que Tuvo, comentábamos, ¿no? Hay una. La complicidad existe Hay una red de hay en una red complicidades todo en muy todos los impactante. niveles y en Claro. todos los estratos, ¿no? O sea, esto no es únicamente en un nivel socioeconómico, esto permea en todos los estratos sociales, ¿no? Si se buscan todas las Se razones busca para que el para culpable no sea no, culpable no, y para que la víctima no sea tenga que, o sea, la justicia. víctima es tachada de mitómana, la víctima es tachada de loco, es tachado de, bueno, es que ya tenías más de, en el caso de México es después de los 12 años, por lo que estoy entendiendo en el caso de Francia es después de los 15. Entonces las leyes, que es algo que yo comentaba en algún momento con usted, bueno, ¿por qué es el Estado el que nos dice cuándo tenemos una fecha de caducidad para hablar? ¿Por qué es el Estado el que nos dice cuándo tenemos que denunciar? ¿Por qué nos ponen un lapso para poder, ¿no? Que esto es algo que, bueno, usted, gracias a Dios, cambió, ¿no? Pero la complicidad que existe en todos Es en todos, brutal, es brutal, ¿no? O sea, aquí lo estamos brutal. viendo con el psiquiatra diciendo esto, ¿no? Justificando. Sí, Justificando. Pobrecito, la verdad sí. tenía que hacer eso. Y justo este tema de la prescripción, yo lo veo justo con mi primo, que nunca pudo tener como un juicio Jo- tal Sí, justo y no, tal no, cual no, para él. no hubo justicia. No hubo justicia. Hoy yo sabeo que su familia está más que alcohólico, más que depresivo, no puede hacer nada, sigue bloqueado no me reconocieron como víctima. Y desde ahí toda la vida.
O sea, por una cuestión de prescripción, tal cual. O sea, ni más ni menos. Simplemente por el hecho de no haberlo, ni siquiera es que no lo creyeron, es que no lo tomaron en cuenta en la carpeta, que es todavía creo peor. O- Claro, porque es a como mí se decir me no hace peor de existe. te creo, pero no te voy a Es, incluir. es, es un, Sí, sí, sí. es un decir no existe. Es algo que yo Sí, no, peleaba no vale mucho. nada lo que No valen estás nada. Yo haciendo. les decía No. yo quiero que el Estado me reconozca con el carácter jurídico que me corresponde. Yo soy una víctima. O sea, ustedes están apelando a la prescripción. O sea, no estoy de acuerdo. O sea, yo quiero que el Estado me reconozca con los derechos que me corresponden, ¿no? O sea, eso es primordial. Y no lo hacen. Y eso Y quita después mucho. de hablar, después de tantos años, de tanto dolor, de tanto sufrimiento, de tantos sentimientos tan difíciles y tan complejos, y que la respuesta sea no me importa eso es totalmente indiferente, pues es una destrucción Sí. total, total. Y te voy a decir, aparte, hay un criterio o sea, un criterio, un punto que hablamos poco también, que a mí me ha pasado, fue pues que la investigación duró 6 años. Entonces fue bastante por un caso que en sí no estaba tan complejo. O sea, no estamos hablando de una red así de 150 personas y todo. O sea, era una persona, dos víctimas. Digo, en sí, no tan complejo. Pero el lado que no vemos, y ahí no sé si es por la edad o no, pero todo este proceso, o sea, de justicia, porque al final sí te hacen interrogatorios y pruebas psicológicas y todo, pero te las hacen durante 6 años. O sea, no es nada más 2 veces y ya tenemos el testimonio y ya se acabó aquí, tú estás libre y seguimos con el otro. O sea, son 6 años aquí, así, y 6 años en cual, en mi caso, fue pon tu pausa, tu vida en pausa. Es decir, no puedes salir de adentro porque va. O sea, literal me lo decían así. Te vas de fiesta, van a decir que todo bien. Entonces, que no eres, entre comillas, buena víctima porque, pues, una ¿Por qué no víctima. estás tirado en una esquina Claro, llorando? Exacto. O sea, Porque no no estás al cumples con el piso, entonces perfil, no va. ajá. claro, tienes que renunciar a Eres, vivir. exacto. Eres gay. Entonces, no, mucho menos vas dentro gay, mucho menos tengas novio, mucho menos vas a lugares como aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México, de Zona Rosa, etcétera. O sea, te prohíben así, te hacen una lista de todo lo que te es prohibido, de te tienes que vestir de tal forma, córtate el pelo de tal forma, sale en tal lugar y no en tal, vas con tal persona y no con tal persona. O sea, es una lista enorme que al final pues, ni siquiera vives. Te Porque prohíbe si vivir. quieres, tal cual, porque si quieres tu Justicia. justicia, es o tu justicia o tu vida. Pero al final, si no tienes justicia, pues tampoco vas a tener vida. Que es un poco lo que decías Literal. al principio de yo vengo de una familia en la cual tengo que cumplir con todos estos cánones y Y al esto final tengo pones. que Ajá. terminar pareciendo una primera dama en la cual todo el tiempo está bien, ¿no? Que aparte es algo que aquí nos pasa todos los días. Todo el Aquí tiempo. cada día, cuando alguien nos saluda o saludamos a alguien y preguntamos cómo estás, la respuesta Bien, siempre es muy bien, Sí, claro. todo perfecto. Porque es mucho más Entonces, sencillo que contestar mal. claro, Porque más si le contestas a alguien que estás mal, entonces, ¿qué va a hacer el de enfrente? O sea, preguntarte que qué pasa. Yo creo que si le o contestas a para alguien, otros es como un signo de exacto. debilidad. por O sea, supuesto. no me puedo mostrar débil, no me puedo mostrar que lo que tú decías, que esto me lastima, porque los Ajá. Que esto hombres, me duele. oh, es mucho más Y complejo. como dice Salva, aparte, si dices estás mal, es que la gente no sabe cómo reaccionar. ¿No? No lo sabe. Mm. O sea, no es de, pues lo podemos hablar, platícame y tomamos 5, 10, 30, 40 minutos para hablarlo. Es, ay, qué mal. Pues no te preocupes, todo va a estar bien, Mm. supéralo. Ánimo, Ajá. Ánimo. ánimo, Sí, ya, pues, sí. ¿qué hago con tu ánimo? Ujú, O sea, ujú. Sí, 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 sí. literal. sí, Y, sí. y como decía, todo este proceso de deciden todo por ti, te lleva al borde, o al menos a mí me llevó al borde, y es un borde todavía doblemente peligroso, porque justo yo entré, si quieres, en años de autodestrucción, pero de A a Z. O sea, hice todo lo que podía en lo bueno, en lo malo. O sea, es decir, que drogas creo que probé lo que podía probar hasta quedarme inconsciente en la banqueta.
hasta desayunaba vodka, hasta 2 de la tarde, hasta no poder de cocaína en la ciudad. ¿Dónde estoy? Tuve que marcar amigos para eso, donde vivo. O sea, fue a este nivel de perdidísimo y todo. Entonces te destruyes ahí tú mismo porque no soportas y pues lo que te queda de destruir pues es a ti mismo. Al lado te dicen no lo puedes hacer, pero tú lo vas a hacer y más te dicen no lo puedes hacer, más lo haces porque tienes que retomar cierto control de tu vida que no te dan. Y los dos, llegas en la corte, te dicen pues ven, o sea, este niño es una basura. Se la pasa adentro, dejó la escuela, se ve que toma droga, que no sé qué, que bla, bla, que toma, que etcétera. ¿Por qué lo creen? Y ahí tú mismo, sin darte cuenta, te metiste el pie. O sea, por consecuencias del abusador. O sea, y al final todas esas consecuencias como que no las hablamos. Y es como, o sea, para mí es un poquito como el típico caso de, pero traías falta y vas dentro y ya estabas peda. Para mí es la misma cosa. Y sí, que, o sea, sí tenía derecho. Bueno, en mi caso sí que ahí muy lejos en esta parte que no estaba tan padre, la verdad. Hoy me río de esa parte, pero en el momento no fue muy divertida. Pero sí, o sea, son muchas conductas de riesgos. Y pues ya que fue hace 2 días, típico, o sea, intentos de suicidios, hice dos. O sea, aparte de esto, uno que pues sí, ahí sí tengo 2 vidas blackout. Acabé en psiquiatra, o sea, en servicio de psiquiatría 15 días digo, de película de te dan la tapita, la medicina, abre la boca a ver si la tomaste o no. Reja en todas las ventanas, te quitan el celular, te quitan, o sea, así. Y eso no lo hablamos. O sea, siento que a veces, o sea, por lo que he vivido, siento que a veces la plática que hemos, o sea, a nivel social, estamos un poquito equivocado. Como que, o sea, se merece todo el odio del mundo y todo el repudio del mundo hasta los agresores, pero estamos olvidando bastante a las víctimas también. Tienes toda O la sea, razón. y creo que la parte de los agresores, ahí pues con la pena, y sí es el trabajo de los MPC, la justicia de hacerlo, de aplicarlo como lo deben de hacer, como ciertos lo hacen muy bien, otros pues desafortunadamente como en cualquier lugar pues los casos no se llevan como deberían de llevarse, pero al lado que estamos haciendo con las víctimas, Bueno, porque o sea, aparte, entre ¿dónde más quedan? tarda la justicia para la víctima, Más se destruye. o sea, la autodestrucción, porque, bueno, a la luz de lo que nos compartes, es como, no puedo vivir conmigo mismo, o sea, No porque, puedes. porque esta persona que soy ahora está lastimada, no tengo libertad. Resulta que aparte de todo lo que he vivido, ahora tengo que cumplir una serie que no soy dueño de mi vida, ni puedo ser un joven feliz, normal, y hacer lo que quiero hacer. Sí, creo que tu Es, reflexión es por demás no solamente cierta, sino muy valiosa. Hemos concentrado demasiado, sobre todo en estos años, porque pues, han sido tantos años de silencio y de impunidad, y también de eh, cuestionamiento, lo decíamos hace un par de horas, cuando platicábamos con otra sobreviviente, que en nuestro país, pero seguro sucede muchísimo, es cuando una víctima habla, a quien se condena y se cuestiona más es a la víctima que al delincuente. ¿Y por qué no lo dijiste antes? ¿Y por qué tardaste tanto? Y seguro te gustaba. Y seguro todo esto que ustedes han compartido. Y es una eternidad. es Es una una vida eternidad. completa. Es Y una, pasan 6 años con esto y llegas a la corte. sí. ¿Y qué pasa A cuando la llegas corte, finalmente? a la corte creo que tuve suerte porque fue una juez que el hecho de ser una juez creo que fue más sensible a la historia. O sea, supongo. Digo, Mm. al final nunca pude hablar con ella, nunca, jamás, ni antes, ni después, ni nunca. Pero sentí que sí, o sea, entendía un poquito el tema que también, o sea, gracias a Dios sí siento que ella había trabajado el caso y el tema también. Em, el punto clave, es que hubo 2 puntos claves en la corte.
o sea, dos, entre comillas, ataques claves más bien. O sea, mi agresor culpó a todos los muertos de la familia. Es decir, las víctimas están locas. Los agresores son los que ya se murieron. Nada más que se equivocan, no era yo, eran los muertos. O sea, es decir, mi primo perdió a su papá cuando tenía 7 años. En la corte dijeron, es que no fue él, fue tu papá. Y tú te acuerdas mal, fue tu papá que te violó, no yo. Entonces jugaron esa carta de yo respeto mucho a los muertos, etcétera, pero sí, ellos jugaron esa carta de pues qué mal, está muerto. Ujú. Pero sí fue él. O sea, sí jugaron esa carta. Y me hicieron una pregunta que me dijeron, pues sí, pero ¿por qué no dijiste que no? Y ahí fue la pregunta así, ¿sabes? De otra vez un golpe así de, pues esa pregunta llevo 6 años o más preguntándomela, de por qué no lo dije. Y al final con el tiempo entiendes que por toda la manipulación, con el estrés, con el miedo, con todo, Pero porque eras un te niño. quedas paralizado, no Pues, puedes hablar, no puedes mover. claro. Y aparte eres un niño. Totalmente. No sé cómo contesté, pues no dije que no, pero tampoco dije que sí. O sea, y eso fue mi respuesta así tal cual. Y al final ahí creo que la jueza entendió y dijo, pues sí, es que al final todo este tema de consentimiento en general no es nada más decir que, o sea, No solo no es de decir no no. decir que no, o sea, es decir que sí. Y ahí es tomar el tema al revés de, pues la palabra real es sí, no es no. O sea, y el silencio, pues al final tiene validez de no. O sea, digo, siendo realista, sí es más así, pero sí, o sea, el hecho de, híjole, ser hombre y víctima, sí está pesado, la verdad. No voy a hacer comparación de hombres, mujeres, porque creo que hay muchas consecuencias similares entre los dos, pero también hay muchas diferencias. He escuchado testimonios de mujeres que decían, el parto para mí fue algo horrible porque reviví toda la violación de cuando era chiquita, por esa cuestión de, pues, de intimidad y etcétera. Entonces, cero disfruto su parto y nunca más se embarazó porque despertó todo el trauma de esto. Los hombres, pues no hay este tipo de cosas, pero, o sea, hay un momento que dices, a ver, ¿puedo hablar? No puedo hablar. O sea, como que entras a un momento de... Hay un discurso general de, sí, los hombres tienen la narrativa, etcétera. Sí, sí. O sea, de alguna forma, sí, los hombres desafortunadamente siguen teniendo en su mayoría, en muchos temas, no en este, pero en muchos temas, llevan la narrativa. En este tema no la llevamos y creo que hay un momento, hay que llegar a un punto de igualdad. O sea, y ahí siento que hay un problema muy, muy grande, es que hoy estamos hablando del tema de la violencia sexual de niños o niñas y mujeres contra hombres. Y se nos olvida completamente que es niños, niñas, mujeres y hombres contra agresores. Ujú. O sea, y nada más es esto. O sea, se nos olvida que O sea, quien sea el agresor. sea por quien sea supuesto. el agresor es Sí. contra el agresor, no es contra los hombres, porque al final sí, los hombres, si no mal recuerdo, representan aproximadamente el 10% de las víctimas. Digo aproximadamente porque las cifras varían, o sea, hay muy pocas cifras y estudios sobre los hombres víctimas. Por las que he visto, evalúan entre el 2% y el 15%. Pero están Varía, ahí. pero están ahí. Y es muy valioso lo que tú nos estás diciendo hoy en este espacio. Es el agresor, sea quien sea. No es el sexo que tiene, el prototipo que tiene, el color. Es el agresor. Es el agresor. Y en eso Y tenemos hasta hay que- mujeres agresoras también. ¿no? O sea, Claro. que ahí Por son supuesto, una minoría, estoy totalmente de acuerdo. Pero las Sí, son hay. minoría, pero sin duda. sí, las hay. Y lo vemos en las escuelas. Cada 6 meses hay casos en México de escuelas en cual vemos que las maestras están ahí, las directoras protegen, las directoras participan, las directoras llevan a los niños con el maestro, con el otro director, con el jardinero, con todo,
ahí están las mujeres también. O sea, y a mí es algo que me da mucho coraje este discurso de hombre contra mujer, niños contra hombres, cuando no, o sea, es nada más sociedad contra violencia sexual. De ahí de simple. Lo estamos haciendo algo muy complicado cuando en sí la mayoría del tema es muy simple. Es muy simple y nada más Y con la muy claro. educación. Y por eso es tan importante nombrarlo tal cual es, Sí. sin adjetivos, sin buscar otras aristas, sino es lo que es, y siendo lo que es, actuar en consecuencia. Y de hecho en redes, algo que sí puedo hacer como mini llamado, así aprovechando. Claro, por favor. Yo en las redes de Survivors Men's Project nunca he censurado la palabra violencia ni sexual, ni abuso, ni violación. Nunca. O sea, me rehúso a hacerlo. Entonces, llevo que 4 años con la cuenta. En todos los videos, o sea, es simple. Si un video o un contenido está censurado, no lo publico. Porque considero que se tiene que decir las cosas como son. Entonces, la verdad como que los medios, las personas que tocan el tema, que sean influencers, que sean periodistas, que sean personas X o Y, dejen de censurar. O sea, y justo es lo que decía de, hay un momento que hay que llamar las cosas como es. Por su nombre. Y sí podemos, Nombrarlas. y Sí, si sí, los eso. medios enseñan videos de, o sea, hay miles de casos que podría poner, pero videos de asesinatos, videos de torturas, videos de... A ver, si en O México sea, si se tenemos... puede poner esto, Si en ¿por México qué no? tenemos un programa como La Casa de los Famosos, que me parece Exacto. un Big Brother que muestra la debacle absoluta de la sociedad, yo no entiendo por qué censuran el que se hable de un tema que a priori en este país, como es la violencia sexual Porque es infantil. una realidad que destruye. sea, Aquí son tenemos tenemos millones de sea, niños tenemos cada a año. una cadena televisiva que se encarga de vanagloriar a un personaje terrorífico como es Adrián Marcelo, pero prohíben que alguien escriba en una plataforma de redes sociales violencia sexual infantil porque no, qué horror, qué terror, ¿no? O sea, hay que llamar a las cosas como son, ¿no? Y un poco lo que dice Cedric, creo que, y también usted, ¿no? O sea, las cosas tienen un nombre, ¿no? O sea, a ver, Y sin adjetivos. las partes del cuerpo tienen un nombre. Esto se llama mano, esto se llama brazo, en el caso de los Claro. hombres se llama pene y las mujeres tienen una cosa que se llama vagina. O sea, y las cosas tienen un nombre. Nadie tiene por qué escandalizarse por llamarlas por como son. Y la violencia ¿no? sexual es la violencia Tal sexual. cual. Como O sea, es. como es. Sí, sí, O sí, sea, sin buscar nada, aristas ni nada. O sea, Y no es un insulto, no es no, nada. nada, es realidad. una realidad. Un Exacto. insulto es Sí, sí. el que no se rompe el silencio. Correcto. Un Exacto. insulto es el que haya la impunidad y la complicidad. Y voy a ir hasta más lejos. Hace unas semanas o meses, olvidé el periódico, pero eso es lo de menos, sacaron el caso de justo una escuela en cual hubo abusos, etcétera. Me puse a ver los comentarios, porque creo que los comentarios en redes sí indican un poquito cómo estamos como sociedad. No al 100%, pero pues da un poquito una idea. Todos los comentarios eran, ¿dónde están los papás? ¿Y por qué dejan a sus hijos solos en la escuela? O sea, era una cantidad de comentarios que justificaban los abusos que habían pasado en la escuela Y buscando otros culpables. y buscando Claro. los culpables a través de El los culpable papás. es uno, quien lo Entonces, pero a comete. ver, los papás tienen derecho a dejar A dejar a al sus niño en la hijos escuela. en la escuela y gracias a Dios lo pueden hacer. Pero, o sea, eso, hay muchas cosas que me molestan con el tema, pero, pero a mí me molesta mucho de los medios que se aprovechan un poquito de ese tema, o sea, lo sabemos, todos esos temas generan así de like y Morbo y todo, venden. morbo, etcétera. Se aprovechan de esto, pero en los comentarios no controlan o sea, no los controlan y no se dan cuenta que La isla estos revictimización. comentarios, hay una cantidad de víctimas que leen los comentarios y que por lo mismo Claro, dicen, yo nunca voy a hablar Se porque detienen. estos comentarios Sí. yo no los quiero hacer. no quiero ser parte de mi vida. Exacto. Hoy nos decía Ana Lu, a la que queremos tanto y también como tú estuvo aquí con nosotros, después de que lo denuncié, siendo una niñita de 8 o 9 años de edad, cuando lo dijo, sufrí terrible porque veía a mis papás sufrir y veía cómo Sí. el cuestionamiento era, ¿y por qué la llevabas a la escuela? ¿Y por qué la dejaste en la escuela?
pues no te la iban a dejar, pero el castigo que se pedía era para los papás, cuando evidentemente eran los tan lastimados y estaban sufriendo tanto a su lado y acompañándola desde el primer momento. Entonces creo que este llamado que hoy nos haces es fundamental. No perdamos el foco, no nos inventemos historias, buscar culpables donde no los hay y de dejar al que sí lo es. Porque un agresor sexual, y eso lo quiero seguir diciendo muchas veces, agrede al menos 61 veces en su vida. Y hasta hoy escucha hasta 100. No, o sea, entonces, si nosotros o quien sea siguen construyendo espacios de impunidad y de justificación, estás condenando a una fila de muchas víctimas más enorme, que su vida se va a destruir, porque habrá quienes puedan sobrevivir y aquí hay dos en esta mesa a los que admiro, respeto y agradezco tanto, pero hay muchas otras víctimas que su vida está totalmente destruida. Exacto. Y si se puede, aprovecho así pidiendo, pero Adelante, por en favor. los medios, igual medios, blog, lo que sea, yo amaría, la verdad, ver medios que cuando tocan el tema, al final del artículo pongan un contacto para las personas que buscan ayuda. Que hoy no lo vemos, o al menos muy pocas veces, creo que lo he visto una vez o dos, pero todas esas noticias sacamos, como decía Salvador, atrae morbo y atrae curiosidad y a veces no tan sano, pero justo para las víctimas que lo viven, creo que es muy importante también darle el lugar o el número de teléfono o el correo o el sitio web o la página, lo Un que sea. acompañamiento. Exacto, ¿dónde pueden tener este acompañamiento? La que sea. O sea, un contacto de psicólogo desde ahí. Cuéntanos de lo que haces ahora en esta fundación, porque justo es donde creo que esto que hoy estás poniendo sobre la mesa hace la diferencia. El tener una red de apoyo o no tenerla, porque denunciarlo y visibilizarlo es una parte, pero no nos podemos quedar atrapados ahí. No. Hay que salir de ese túnel de oscuridad. Te voy a decir, lo que hago, lo hago un poquito de forma, o sea, lo hago de forma muy diferente a lo que se hace y no por ahí, no digo, me puedo equivocar totalmente en la forma en cual lo hago, no lo sé, pero la forma en cual lo hago, si quieres, es que por lo que observé en México, hay una falta de educación enorme sobre el tema y que todavía hay gente que no saben qué es la violencia sexual, o sea, literal, o que no saben qué pasa a los hombres. Hace 3 años que, o sea, daba una plática, me decían, es que no sabíamos que a los hombres les pasaba. Hace 3 años, o sea, no fue hace mucho tiempo. Entonces, estoy retomando punto por punto y son miles de puntos que retomar, pero punto por punto qué es la violencia sexual que provocan las víctimas y qué hacer cuando hay un caso en tu alrededor. O sea, entonces, reponer un poquito las bases de estos porque es de lo que más fallamos. Si no podemos acompañar a una víctima, pues no podemos pedirle de hablar. O sea, porque ahorita el problema es que ahorita pedimos a las víctimas de hablar, pero no sabemos escucharlas. Entonces, O acompañarlas. o acompañarlas. Entonces hay que encontrar un punto medio. Y justo a través de esto intento reponer como las bases y hacerlo de la forma más fácil y con palabras las más simple posible para que sea justo accesible a lo más posible. Y obviamente pues tengo unos psicólogos, o sea, cuento con unos psicólogos para justo orientar a las personas que necesitan, que los pueden marcar, se pueden poner en contacto con ellos y de ahí pues eventualmente empezar un trabajo de terapia o hasta para las familias también, que los pueden contactar para saber cómo hacer con un cercano que fue víctima. O sea, pues al final la víctima sí sufre, pero pues la familia es un buen golpe también en una familia. O sea, y en general, desafortunadamente, o sea, hay muchas familias que acaban un poquito separadas o explotadas, por decirlo. Hay otros casos que las familias acaban más unidas que nunca, pero sí hay los dos casos. Entonces, como que reponer esas bases de, a ver, recapitulamos todo y de ahí vemos lo que podemos cambiar. Como decía,
o sea, medios que ponen contactos de ayuda, creo que es algo, para mí se me hace algo básico, que no Pues, cuesta nada. lo vamos a hacer en cada una de nuestras Por publicaciones. supuesto, hay que Y poner. vamos a poner, por supuesto, todas Y lo estas que redes de sea. apoyo que ya tenemos en México. Y también creo, o sea, yo vi con víctimas que me escriben, que me dicen, es que todos los antros, como soy hombres, no me apoyan. Y eso a mí se me hace algo terrible de asociaciones o fundaciones que navegan con la bandera de vamos a ayudar a las víctimas, pero cuando alguien se acerca le dicen que no porque es hombre. O sea, y ahí también como que hay un trabajo de todos a hacer, a ver si vas a ayudar. No ayudas discriminando o poniendo límites de edades de nosotros ayudamos hasta Sí, los 18 15. años. Ajá. Es como que pues Es suficiente que sea víctima. es suficiente que Sí. sea víctima. No se ya, ocupa nada o sea, más. Sí, exacto. claro. Como que y son cosas muy básicas y por eso en lo que hago intento hacerlo más básico porque justo esa base no la tenemos. Sueño o sea, propuestas de leyes y todo, o sea, ideas sobran, pero ¿para qué van a servir si la sociedad no entiende de qué estamos hablando? Y por eso este espacio se dedica. Exacto, y por eso se lo agradezco. No, y queremos, y seguramente coincidirás, querido Cacho, que no sea la primera ni la última vez ¿No? que Cedric nos puedas acompañar, porque Que yo feliz de tenemos mucho que acompañarles. aprender de ti, tenemos mucho que aprender de lo que se vive en estos procesos, de lo que tenemos que cambiar como sociedad, de lo que tenemos que hablar en las familias, en las escuelas, de cómo tenemos que ayudar a resolver. Si no lo aprendemos, no vamos a ayudar absolutamente a nada y al contrario, aún involuntariamente terminaremos siendo cómplices. Entonces, tú has logrado transformar esto tan difícil en poder ayudar. Se intenta. Pero sí, no, lo estás haciendo y eso es algo. Muy lento, yo soy muy No, impaciente y quiero más y más y más, pero pero no, lo estás poco a haciendo poco. y de verdad para nosotros ha sido muy aleccionador. Gracias por tu generosidad, gracias Ustedes. por compartirlo, por esa cicatriz que habla, pero que también nos ilumina y que nos dejas muchas tareas. De entrada, en todas las publicaciones estaremos poniendo Un número de apoyo, de ayuda. uno o más de uno de todos los que tenemos hoy, Sabemos, ¿verdad? sí, de aliados. Que de los aliados que tenemos, para que Hasta de abogados, pongan sin duda, contactos por de supuesto, abogados, igual claro, todo, la verdad, todo suma, todo. sin duda. Sí. ¿Y qué mensaje quisieras dejarnos ahora en este espacio que será el primero de muchos seguramente? Mira, el mensaje es, pues al final estoy aquí. O sea, al final estoy aquí, lo digo en referencia de la vida nos acaba por una historia de abuso, estoy aquí y sí se puede seguir, o sea, sí se puede tener una vida, sí se puede trabajar. O sea, yo me casé hace 10 años, sí se puede casar, sí se puede tener vida, trabajo, amigos, vida social, etcétera, sí se puede. Y te diría es el mensaje más importante y más ahora en septiembre o sea, sí se puede salir adelante. La verdad, y para la gente que tiene una víctima en su entorno, ayúdenla, por favor. O sea, y de verdad, nada más conseguir un psicólogo cambia la vida. Nada más conseguir un espacio donde llevarlos ayuda desde ahí. O sea, a veces no es, como digo, no es gran cosa. Buscar un contacto de psicólogo, aquí está, ¿quieres que lo marque o tú lo marcas? Así de fácil. O sea, se puede y ya, nada más se puede. O sea, a veces difícil, a veces menos difícil, pero de que se puede salir adelante, sí se puede. Y como hombres también se puede. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por el espacio a los dos. De verdad, Gracias. gracias. Por Ed. todo. Y gracias por acompañarnos en una emisión más, hablando desde las cicatrices. Y de verdad que creo que lo que se tenía que haber dicho, se ha dicho desde el alma. Gracias por todo. Gracias. Querido Cacho. A ti, muchas gracias. Gracias. Cedric, muchas gracias. A ti. Nos vemos en el siguiente espacio. Gracias. Abusan no solo de tu persona física, abusan de tu amor. Mi camino de sanación ha sido hablar,
hablar, hablar. Es terrible porque se juzga más a la víctima que al victimario. Es un espacio que lo estamos haciendo desde el corazón. Cicatrices que hablan. Cicatrices que hablan. Cicatrices que hablan.